Hey banda, ¿qué tal? Nos vemos una vez más. En su podcast favorito, Bienvenidos Al Mal Viaje. con sus podcasters favoritos Pavlovich. y Jan Reykjavik. ¿Qué anda bandita? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Espero abordar en este episodio es empaparnos un poco sobre la relación que tenemos a través de la historia sobre los diferentes tipos de drogas y las diferentes culturas y cómo eso va moldeando la sociedad en la que estamos hoy en día. Así que espero se queden para escuchar todo el episodio y para que también nos puedan seguir en Spotify, Google Podcast, TikTok y esperemos próximamente en Instagram. Si banda, denos follow, eso nos podría ayudar a que más gente nos conozca, también un like. Y si les gusta nuestro contenido, por favor de compartirlo con gente que creen que le podría agradar. ¿O interesar? Pues bueno, me gustaría adentrarnos tal vez en una profundidad, tal vez en otros episodios profundizar aún más en la relación de las drogas con el mundo, su relación hace cientos de años y en la actualidad. El día de hoy mencionaré de forma un poco breve el cómo algunas culturas han experimentado con las drogas y su relación con las mismas. Incluso registros han dado a conocer que tenemos aproximadamente más de 10.000 años de usar drogas y sus usos más comunes son medicina y en la religión. Pero antes de empezar me gustaría hacer una mención que hace Terence McKenna, un filósofo y etnobotánico que fue quien propuso la teoría sobre el uso más antiguo de los enteógenos, que para la gente que no conozca los que es un enteógeno, son las plantas que contienen propiedades psicotrópicas, básicamente, y que a la hora de ingerirse crean estos estados alterados de conciencia. Los hongos, ayahuasca, peyote, En general todas las sustancias, ¿no?, que se podrían considerar como naturales, ayahuasca. Pues sí, creo que también el tabaco, opio. ¿no? Ajá. Uh-huh. Sí, de hecho. Sí, es un enteógeno. Entra dentro de la definición. Sí, Ajá. sí. Y pues bueno, Terence McKenna nos propone una teoría sobre que es conocida como la teoría del mono dopado. Y tal vez mi compañero esté un poquito relacionado. Pero básicamente dice que en un intento de alimentarse, los homínidos llegaron a consumir hongos alucinógenos. Y durante un gran tiempo de exposición y estímulo por parte de estas sustancias, fueron capaces de desarrollar su cerebro, alcanzando un tipo de espiritualidad y religión primitiva, haciéndolos más conscientes de su entorno y ayudarlos a poder desarrollar habilidades de supervivencia, y posiblemente fueron los estimulantes que ayudaron al desarrollo del lenguaje, creando un salto evolutivo de homínidos a humanos. No sé si tú te gustaría complementar algo. Sí, he escuchado esta teoría de Terence McKenna de el mono dopado, pero escuché más o menos así como que una crítica a eso, de que sería más o menos imposible porque en los lugares donde se desarrolló la humanidad o nuestros ancestros no hay registro fósil, o no, por lo menos no hay registro histórico de que se hayan encontrado estos tipos de sustancias o de hongos que tengan estos efectos, porque según lo que yo he escuchado de la teoría del monodopado es que para desarrollar estas capacidades los homínidos consumieron hongos con psilocibina, y por lo menos hasta lo que se sabe no hay, ¿cómo se llama?, registros de hongos con psilocibina por esos lugares. Por esos tiempos, ¿no? Por esos tiempos, ¿no? Pero pues quién sabe. El mundo de la biología y la micología es muy amplio e interesante, entonces agregando eso, los hongos con psilocibina son generalmente nativos de América, y muchos años en el pasado América y África estaban juntos, entonces tal vez pueda ser, no sé, ahí como que se contradesmiente la teoría. Ajá, puede ser. También, sí, porque investigando un poco, la mayormente de las drogas que se utilizan del lado occidental, no, ¿cómo se dice?
oriental Ujú. y europeo oriental. No hay mucha, o creo que no hay como tal una mención sobre hongos alucinógenos, al menos por estas partes en esos tiempos. Y Mm, más es más sobre la mención de en América. Pero bueno, vamos a ello poco a poco. ujú. Sí, sí, continúa Ok, con este viaje voy a en empezar los con tiempos. el cannabis, que se cree que era usado hace más de 5000 años. Y originado, o al menos principalmente su consumo era en China. Y era usada para su comercio, hacer ropas muy finas, gracias al, ¿cómo se dice? Ay, aquí lo El tengo cañón. escrito, el cáñamo. Ajá, poder hacer Mm, ropas muy finas, cuerdas y utilizar las propiedades del cáñamo para hacer aceites para el consumo en alimentos. Y también alterar su conciencia, claro. Y se supone que el emperador Shin, perdón por la pro- pronunciación, pero se supone, según yo, se pronuncia Shinong. El emperador Shinong fue una de las mm, personas más influyentes en el uso del cannabis, más que nada por sus propiedades terapéuticas. Pero era un emperador que incitaba ujú. incluso en el consumo del cannabis por todas estas grandes propiedades que él descubrió para esta planta. Pero desafortunadamente, en el año 1829, el emperador Daoguang, no sé cómo se pronuncia, Wow. Daoguang, No, wow. Yo es- sí sé chino. Ajá. sí, sí, este emperador prohibió la venta y el consumo tanto del opio como del cannabis. Todo por esto, gracias a ver que el consumo se extendió por gran parte de China y generó una fuerte adicción a la gente, y que hasta hoy en día es fuertemente penalizado el consumo, la compra, venta y el cultivo de marihuana y opio, llegando a la pena de muerte como castigo, y que hoy en día se mantiene como una ley. Ahorita voy a indagar un... Generalmente Ajá. en, espera. Ujú. En Asia, ¿no? Es cuando es donde está prohibido El todo eso cannabis. del cannabis y la pena de muerte, es lo que he escuchado. Ujú. Y sí, Ujú. fue fuertemente castigado por toda esta mala imagen que le daba los consumidores al, por decirlo así, al pueblo. Y pues el Ujú. emperador no le gustó y eso, y dijo, no, pues ya no, no me gusta cómo están excediéndose con el uso de estas sustancias. Y pues sí, sí, en ese tiempo era cacharte y órale, pena de muerte, sin Río. preguntar nada a Dios. Hoy en día ya es un poquito más, te pueden pues sí encarcelar. Uno de los ejemplos rápidos es el hijo de Jackie Chan, Ujú. que no me acuerdo en qué año, pero fue descubierto fumando con sus compañeros y fue sentenciado a 6 meses de cárcel. Y, Hola. y eso que le Ujú. tocó a una figura pública, ¿eh? Imagínate en 6 meses en la cárcel, ahora alguien que ni famoso es, vaya No, que... pues sí, peor le va. Sí, pues sí. Pero bueno, es otro tema de discusión. Ujú. Ahí también un dato más o menos histórico que me acabo de acordar es que todo esto de la prohibición en China del opio fue más o menos generado por los británicos, hijos de su puta madre. Andaban ahí con, perdón, andaban ahí conquistando el mundo en esos tiempos. Era el gran imperio británico. Entonces, ellos como que dieron la introducción al opio en Asia, según lo que yo más o menos sé. Ujú. Sí, y ayudaron Y, a expandir el opio en Asia, más que nada para poder comercializar las ajá, especias que de China se traían para Inglaterra. Ajá, pues es los ingleses. Sí, ¿no? Son ujú. ingleses. Sí, sí, los ingleses. Pues sí, los ingleses, todo este mundo, este, o sea, pues todo este lado del mundo, comercializar esas especias, ellos le pagaban con opio. Y pues esto provocó que China empezara a conocer el opio, y como era muy adictiva, pues Estaban provocó la prohibición de esta. los fumaderos, ¿no? De Ujú. opio. Era muy común, de hecho eran como ahorita voy a decir,
Ujú. que en Los- Egipto, como los egipcios, eran muy fumadores de opio y, bueno, consumidores de opio y fumadores de marihuana. Y mm, que realmente ujú. sí era un impacto bastante fuerte porque sí llegaron a ser muy adictos a esas sustancias. Así que por decirlo así, los propios adictos fueron en cierta parte culpables de la prohibición de las drogas. Si le buscamos ahí en la historia, Sí, eh, sí, en la antigüedad un poco, ¿no? ujú, gran parte de la prohibición es gracias a los propios consumidores. Mm, Pero bueno, esta parte sobre los griegos no la tengo gran parte completada, pero lo que sé es lo que voy a decir ahorita. ujú. Espero que alguien que esté escuchando esta pueda complementar información. Pero bueno, en esta parte de los griegos, en pocas palabras, hacían fiestas en nombre del dios del placer Dionisio, donde surgió en estas fiestas una sociedad donde participaban Aristóteles, Platón y Sócrates, que Mm, en estos ajá. ritos, bueno, en estas fiestas, al nombre del dios Dionisio, se consumía mucho vino y embocaban en grandes orgías. Y pues en estas Ujú. grandes Creo que también fiestas, a ajá, a dios Dioniso se le llamaba Baco. Entonces esas fiestas se llamaban las bacanales. Ahí creo un que sí había dato escuchado griego algo que así. ajá, sí que están relacionadas al alcohol y a la sustancia. Es Ujú, el dios Baco. sí, sí, cierto. Y bueno, en estas fiestas se originó como este tipo de organización, o sí, como una pequeña organización. No me acuerdo bien el nombre, pero Ujú. les voy a dejar aquí como los videos que podrían complementar la información que estoy diciendo. Y que Ajá. se supone que en los ritos que hacían estos tres hombres consumían una sustancia conformada de trigo y ciseón, que los científicos Robert Gordon Watson y Albert Hoffman creyeron fuertemente que esta sustancia contenía un hongo que crecía en el trigo, que tenía propiedades psicoactivas, que tal vez fueron los que ayudaron a algunos filósofos, incluyendo a estos tres, a dar grandes aportaciones en el mundo de la filosofía, masonería y entre otras disciplinas. Y en esta parte de los griegos, la importancia de las drogas fue poder desarrollar estas pues, mentalidades y pues todas las aportaciones que ahorita mencioné y que probablemente fueron algunas potenciadores, por decirlo así, para poder desarrollar diferentes tipos de pensamientos y disciplinas que hoy en día estudiamos y que mucha gente puede regirse por ellas y que hoy en día vemos reflejado las implicaciones que tuvieron las drogas en ese tiempo que hoy en día estudiamos, o al menos algunos filósofos o los que estudian filosofía no sé, estaría bueno conocer a alguien o saber de alguien que es filósofo y poder indagar un poco más de este tema, que Sí, está sí. interesante. Mm, Algún invitado próximo deberá saber esos temas. ujú, esperemos. Mm, sobre la coca. Podría indagar un poquito más sobre la coca, pero lo que encontré, o bueno, un poco de lo que encontré, fue que los incas, en gran parte en Bolivia y Perú, cultivaban la coca, que era una planta fácil de cultivar, ya que no requería mucha agua y pues se podía cultivar 3 veces al año. Y pues la forma en la que estas personas la utilizaban era masticando la hoja con pasta de lima, ya que esta mezcla se dice que liberaba sustancias químicas psicoactivas que ayudaban a quitar sed, hambre y el cansancio. Y eran usadas también en rituales. Pero, pues desafortunadamente, con la llegada de los españoles, se dieron cuenta de las propiedades de esta planta y pues comenzaron a suministrarlas pues a los esclavos incas en las extracciones de minerales. Así que pues la coca al menos pudo tener otras aportaciones, pero la que encontré al menos aquí es sobre algunos cuantos rituales y pues que aumentaba el rendimiento a la hora de trabajos o otro tipo de actividades.
Es como que la aportación de la coca. Tal vez. Según lo que yo sé de la Ujú. coca en la antigüedad, es que como que era un estimulante para ayudar al mal de cuando subes una montaña. Ajá, pues sí, El mal era. de altura, creo que sí. Ajá, exacto. Pues sí, era Porque, un gran. Alguien que en ese tiempo llegó a probar la coca como se conocía en ese entonces, dice que la sensación es como el tomar una taza de café fuerte. Así que pues sí, me imagino que resaltaba enormemente las capacidades de una persona, dependiendo de la cantidad de consumo. sí, sí. Pero bueno, de las drogas más habladas, Ujú. como es la amapola, me gustaría El hablar un opio. poco de esta, del opio, que Ajá. la amapola era cultivada y usada mucho en Egipto. Y ellos tenían la creencia que el dios Thoth, no sé bien cómo se escriba, pero es el dios Thoth, fue Ujú. quien enseñó. Ellos tienen la creencia que este dios enseñó a la humanidad sobre el uso del opio. Tanto los mesopotámicos y los egipcios fueron las primeras civilizaciones conocidas que empezaron con el consumo de estas sustancias, tanto para uso medicinal y recreativo, y también incluyendo a los sumerios, indios, chinos, griegos, romanos y árabes. También se conocía que usaban el opio para todo tipo de males y dolores que tenían. Así que el gran uso de estas sustancias sí abarcaba gran parte del mundo en ese entonces. Aparte, los primeros en el consumo del alcohol se cree que tal vez fueron en los pueblos asentados en el Nilo, por la fermentación de la miel, la que provocó el descubrimiento del vino. E investigaciones datan que en el año 4000 a.C. el vino y la cerveza ya formaba parte de la vida diaria de los egipcios. Incluso los sumerios tenían una diosa del alcohol llamada Ninkasi. Ninkasi, creo que así es. Si Ujú. no, pues voy a poner una voz encimada diciendo el nombre correcto. Ujú. Ok. Y se decía que ella todas las mañanas preparaba las cantidades de cerveza ideales para que los dioses puedan beber de este delicioso manjar. Los Yamnawa, no, espera, Yanaya, Yanaya, algo así se Cómo pronuncia. se escribe? Yamnai. No, pues sí. No, no sé. No sé cómo se pronuncia bien, pero los Yanaya era un pueblo nómada de Asia Central, que estos eran muy encargados, que yo creo que eran gran parte de los responsables por la que el cannabis se pudo esparcir por gran parte de Asia y Europa. Bueno, en Ujú. Europa no sé, creo que ahí la regué poquito, pero no sé. Um, ya que ellos andaban en pueblo, incluso llegaron hasta Roma y Egipto para poder llevar el uso del cannabis hasta estos pueblos. Aunque a pesar de ser grandes consumidores del cannabis, eran pues, personas que muy Ujú. violentas. Pero bueno, ese es otro tipo de tema que podemos tratar. No, lo veo. Ujú. Pero bueno, algunos usos en Egipto medicinales sobre este tipo de cannabis era mezclar la hierba con apio para tratar la glaucoma. Para la gente que no sepa qué es el glaucoma, es un grupo de afecciones oculares que dañan el nervio óptico, cuya salud es vital para tener una buena vista. Así que pues afecta No lo he visto. a la vista esta enfermedad. Y la forma en la que trataban esta enfermedad era mezclar la hierba con apio, la dejaban reposar toda la noche y ya en la mañana daban limpiezas con los ojos con estas mezclas. Y también esta hierba se molía y mezclaba con la miel para poder ayudar con las molestias menstruales. Y esto realmente sí era muy efectivo. Supuestos relatos encontrados que estas mezclas sí funcionaban, eran muy efectivas.
Incluso en la tumba del faraón Ramsés se llegó a encontrar escritos donde se mencionaba el uso del cáñamo para rituales de brujería y el consumo de hierba en múltiples festividades. Así que podemos observar, bueno, escuchar más que nada, observar que el opio, la marihuana realmente tuvieron grandes aportaciones en la medicina y en la sociedad. Al menos no he encontrado, al menos en Egipto y en Mesopotamia, que haya algún tipo de abuso, pero pues era del día a día estas sustancias. Estamos hablando que todos los días habían consumidores, habían Era muy creado común. todo un sistema de comercio y cultivo y comercio para expander el uso de estas sustancias. Es bastante interesante cómo el mundo de las drogas en esta parte del mundo era tan arraigada que al menos hoy en día, tal vez en otro podcast podamos hablar como que la segunda parte del prohibicionismo y a indagar más sobre en qué punto de la historia de la humanidad comienza. Ahora sí, ahorita ya vimos un poquito sobre China gracias al emperador en 1829, que él fue el que empezó a prohibir esas sustancias en ese país, que tal vez pudo tener una relación con que los ingleses pudieran prohibir o algo así, no sé. Pero vamos a indagar en un prohibicionismo parte 2. Pero sí es bastante increíble cómo nosotros somos, al menos en ese tiempo, tener una relación tan cercana con estas sustancias, y que al menos yo creo que si gran parte del prohibicionismo no hubiera afectado tan negativamente a las drogas, creo que hoy en día habría tratamientos mucho más eficaces que las drogas sintéticas, o bueno, como que las drogas químicas que han sido creadas con el pasar del tiempo. Que las drogas bueno, las sustancias y mezclas y hierbas utilizadas, mezcladas con opio, marihuana, etcétera. Creo que si todas esas cosas se hubieran mantenido, creo que hoy en día el mundo de la medicina sería tal vez un poco diferente. Al Más menos, avanzado, tal vez. tal vez un poquito más avanzado o más eficiente en algunos aspectos. Yo lo veo de esa forma. Pero bueno, otra parte que aquí no la tengo anotada, pero lo que he investigado un poco es sobre el consumo de alucinógenos por parte de, de toda América, todo el continente americano. Los primeros en usar enteógenos fueron los olmecas. En su mayoría usaban el Ulfavarius, también encontrados en centros ceremoniales en los toltecas, que el Ulfavarius era extraído más que nada de un tipo de rana o sapo, que hay registros que los toltecas los utilizaban para ceremonias chamánicas, y también hay registros en los mexicas, más que nada evidencian las estatuas de sapos encontradas en sus centros ceremoniales. Y un gran ejemplo es en las entradas del Templo Mayor, que se pueden ahí ver unas ranitas, que muy posiblemente en ese tiempo las sustancias que esas ranitas generaban las utilizaban para sus ceremonias o rituales, y que ahorita voy a contar algunos cuantos usos que le daban. Otra droga era el ololuiki, una planta que contenía LSA, la sustancia precursora del LSD, y que esa sustancia también era mezclado con la planta soniquichi, que bien no sé qué propiedades aportaba a la ololuiki. Estas mezcla de plantas eran utilizadas para encontrar a personas perdidas o diagnosticar enfermedades, y se cree que las semillas del ololuiki eran entregadas para que sean consumidas a las personas que eran sacrificadas, y un dios representante de todas estas
cuestiones era el dios de las flores y de los estados alterados de conciencia, era Xochipilli. el dios Xochipilli, que era un dios que su cuerpo tenía teñido flores de Ololwiki, hongos, soniquichi y el tabaco. Era un dios que representaba estas dos cuestiones, las flores y los estados alterados de conciencia. Y más que nada en América, los usos que se les daban este tipo de sustancias, pues como lo mencioné, eran gran parte para la conexión de ellos y los dioses en este tipo de rituales y en las ceremonias que los ayudaban a tener un contacto más cercano hacia ellos. Incluso creo que el hongo llegó a tener el nombre de Teonanacatl, que era la traducción de piel de los dioses, si no mal recuerdo, o algo similar. Es el hongo de los dioses, creo. Según yo era la piel de los dioses, algo así. Como digo, es como un pequeño empapamiento tanto a ustedes como a nosotros para poder hablar un poquito más de estos temas en próximos episodios, pero pues sí dar a conocer que las sustancias nos han acompañado a lo largo y al principio de nuestros tiempos, y que hoy en día tenemos una imagen tal vez algo retorcida sobre nuestra perspectiva de estas sustancias. Pues incentivarse a investigar un poco más y ver realmente que las drogas no son lo que creemos que son. Necesitamos un cambio de perspectiva con respecto a este mundo, el mundo de las drogas, obviamente. Esperemos, trabajaremos por un mundo con más drogas. No es cierto. Pues no más drogas, pero pues pues tal con vez un mayor sí. entendimiento de ellas. Una nueva conciencia sobre esto. Y ahí en otro podcast me gustaría dar mi postura acerca de esto. Igual en el de la prohibición me gustaría hablar un poco sobre. Ahí dar un discurso tipo Hitler, así bien vergas. Dijiste la palabra con H. La desmonetizado. no, sí. El señor del bigotito.